Voy a ser sincero contigo. Amorian, el monitor se detuvo, la línea se enderezó, los médicos empezaron a correr, y, justo en el momento en que todos pensaban, ¿se acabó?, descubrí que la muerte no es el final de nada. Fue allí, entre mi último aliento y el silencio del hospital, que Jesús se me apareció y me mostró lo que realmente sucede después de esta vida. Quizás ahora me estés escuchando y fingiendo que no le tienes miedo a la muerte, pero en el fondo, sabes que esta pregunta te atormenta. Si muriera hoy, ¿a dónde iría? Yo también solía decir que creía en Dios, que algún día Él lo arreglaría todo, que aún tenía tiempo, pero de repente, mi tiempo se agotó, y fue cuando mi corazón dejó de latir que Dios acalló todas mis excusas, y me puso cara a cara con la verdad sobre mi alma. En ese lugar, lejos de mi cuerpo, sentí dos cosas al mismo tiempo, una luz tan brillante que reveló todo lo que ocultaba, y un amor tan profundo que incluso viendo lo peor de mí, no me dio la espalda. Jesús no me recibió como una persona religiosa, me recibió como alguien que estaba a un paso de la eternidad, y allí comenzó a mostrarme lo que les sucede a aquellos que fingen que todo está bien, y a aquellos que deciden rendirse de verdad mientras aún tienen aliento. Este video no es una curiosidad sobre la vida después de la muerte. Esto es una advertencia. Si te ha llegado hoy, es porque Dios lo permitió. Morí, me encontré con Jesús, y Él me envió de vuelta con una orden clara: regresa y cuéntame lo que te mostré. No para asustarte, sino para prepararte. Si me acompañas hasta el final, te contaré paso a paso lo que vi después de que mi corazón se detuviera, y por qué esto podría cambiar el destino de tu alma a partir de hoy. Capítulo 1. Cuando el monitor se detuvo, pero yo no desapareció, recuerdo el sonido antes del silencio. Ese bip, 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 acelerado, como si el hospital mismo temiera perderme. Las luces parecían más brillantes, los rostros de los médicos más tensos, la mano de la enfermera apretando la mía con una fuerza que mezclaba técnica y desesperación. El aire entraba a borbotones, desgarrándome el pecho, y cada respiración se sentía como un favor que mi cuerpo me hacía por lástima. Sabía que estaba mal, pero uno siempre piensa que tendrá otro día, otra noche, otra oportunidad, hasta que el sonido cambió en el bip, se convirtió en un chirrido continuo, y la máquina que intentaba demostrar que estaba viva anunció, sin pedir permiso: se acabó. No vi temblar mi cuerpo, no vi a mi familia correr, no vi la escena desde fuera como en una película. Lo primero que sentí fue que el dolor se desvanecía de golpe, como si alguien hubiera cortado el cable que alimentaba todo el sufrimiento. Esperaba la nada, un apagón, pero lo que llegó fue la conciencia. Seguía allí, pero no del todo. Sabía que había un cuerpo en la cama, pero empezó a parecerme distante, pequeño, casi irrelevante. Ya no pesaba, ya no sentía esa opresión en el pecho, ya no me asfixiaba, y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Fue extraño darme cuenta de que pensaba con normalidad, que lo recordaba todo, pero no sentía la gravedad sosteniendo mis brazos, no sentía el colchón bajo mi cuerpo. Recordaba el rostro cansado de mi esposa, los ojos preocupados de mis hijos, los mensajes que no respondí, las oraciones que prometí, pero nunca pronuncié. Todo esto se presentó ante mí como las páginas de un libro que se pasan a gran velocidad. Quise extender la mano, aferrarme a un instante, decir: espera, aún no he terminado, pero ya no existía la pausa humana. El tiempo en el que yo tenía el control había terminado. Mientras los médicos intentaban reanimarme con descargas eléctricas, medicamentos y gritos técnicos, sentía como si algo mucho más grande que cualquier máquina me arrastrara. La habitación se volvió borrosa, como si alguien cerrara el objetivo de una cámara sobre una escena que ya no importaba. No veía paredes, no veía techo, pero tampoco veía nubes, túneles, ni las imágenes típicas que tanta gente imagina. Vi una oscuridad distinta a la que conocemos aquí. No era la oscuridad del miedo, sino la oscuridad de la espera. Un vacío que no amenazaba, pero que tampoco daba respuestas. Y fue en medio de ese vacío donde comprendí una verdad que me caló hondo. Ya no tenía el control de absolutamente nada. No había negociación posible, ni pedir 5 minutos más, ni discutir con Dios como tantas veces había hecho en mis pensamientos. Lo único que tenía, en ese momento, era en quien me había convertido hasta entonces. No era el salario, ni los títulos, ni la reputación. Era el estado de mi alma desnuda, sin excusas, sin maquillaje. Y, por primera vez, sentí vergüenza de cosas que antes había considerado insignificantes, cosas que todo el mundo hace.
en medio de ese denso silencio, algo empezó a cambiar. No era un ruido, no era una voz, era una presencia. La sensación de que ya no estaba sola en ese vacío. No era un espíritu cualquiera, no era energía dispersa, era alguien que se acercaba, y cuanto más se acercaba a esa presencia, más sentía dos cosas a la vez: miedo y alivio. Miedo, porque sabía que nada de mí podía ocultarse. Alivio, porque, incluso antes de verla, ya sabía que esa presencia me conocía desde antes del hospital, desde antes de mis fracasos, desde antes de mi primer pecado consciente. Fue entonces cuando lo comprendí. No estaba al borde de la nada, sino al borde de un encuentro. Y no era con un concepto, una doctrina o una religión. Era con una persona, alguien a quien había mencionado miles de veces en oraciones rápidas, en frases hechas, en momentos de angustia. Alguien de quien había hablado, pero a quien no siempre le había dado espacio para hablarme. En ese capítulo de mi historia, donde todos creían que el final estaba escrito, me di cuenta de que, en realidad, el autor estaba a punto de pasar la página y mostrarme lo que venía después de la última línea. Capítulo 2. Cuando la luz pronunció mi nombre, primero noté el cambio en el silencio, como si la nada a mi alrededor respirara de forma diferente. Los sonidos del hospital habían desaparecido, al igual que el eco de los pasos que se apresuraban por el pasillo lejano. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo y subido el de mi conciencia. No podía ver ninguna pared, pero sentía que ese espacio invisible se estaba llenando de algo. No era puro miedo, pero tampoco era consuelo. Era un pavor que me mantenía despierto. Sabía que algo iba a suceder, y que nada de lo que sabía sería útil allí. El conocimiento teológico era inútil, al igual que las frases que memoricé para aparentar ser espiritual. Allí, lo que importaba no era lo que yo sabía de Dios, sino cuánto le pertenecía realmente. Cuanto más se acercaba a esa presencia, más sentía el peso de mi propia historia. Recordé conversaciones en las que usé el nombre de Jesús como argumento, no como rendición. Recordé las veces que dije, lo cambiaré después, como si la vida fuera un crédito infinito. Ahora, sin reloj, sin calendario, comprendí que él después había quedado atrás. Mi corazón ya no latía, pero algo dentro de mí parecía impulsarme hacia un encuentro inevitable. Todavía no podía ver un rostro, pero sentía una mirada que penetraba cada rincón de mi alma. Era como si toda mi vida hubiera sido silenciada para que solo pudiera oír una voz, y antes de que se pronunciara palabra alguna. Ya lo sabía, era Jesús quien venía a mi encuentro. La luz no apareció como una explosión, nació suavemente y creció a mi alrededor, paso a paso. Era un brillo que no me lastimaba los ojos, pero que hería cualquier mentira que pudiera estar guardando. No era como la luz de un foco iluminando el exterior. Era algo que venía de dentro. Cuanto más brillante se hacía la luz, más sentía que no podía ocultar ni siquiera aquello que quería olvidar. Las cosas que consideraba normales aquí abajo empezaron a arder de vergüenza. Palabras dichas impulsivamente, pensamientos alimentados en secreto, intenciones que nadie ve. Todo esto comenzó a aparecer ante mí, no como una acusación de un juez lejano. Parecía más bien la mirada de alguien que siempre lo supo todo, pero esperó a que yo afrontara la verdad. Me di cuenta de que la luz no me estaba destruyendo, me estaba revelando por completo, y eso dolió más que cualquier dolor físico que hubiera sentido jamás en un hospital. Como no había justificación, no había manera de culpar a las circunstancias, a las personas ni al pasado. Allí, simplemente fui yo misma, sin máscaras, sin versiones editadas, sin adornos espirituales superficiales. Al sentirme envuelto por la luz, comprendí que Dios nunca se había dejado engañar por mis disfraces. Yo era la que creía en mi propia actuación, como si Él viera menos de lo que realmente ve. En ese lugar, ante aquella luz intensa, comprendí que la verdad no era un concepto. La verdad era una persona que se me acercó, y esa persona tenía un nombre y cicatrices. No oí trompitas, no oí chorus de ángeles, no vi escenas bíblicas idealizadas de películas. Lo primero que oí fue que me llamaban por mi nombre. Por una voz que reconocí inmediatamente no, fue un grito. Fue firme y amable a la vez, imposible de ignorar. Era la misma voz que a menudo había escuchado susurrando en mi conciencia, y fingí que no era nada. Ahora, sin nadie que me distrajera, sin teléfono móvil con el que trastear, sin ninguna agenda tras la que esconderme, podía oír con claridad. Daniel, eso es todo. Una palabra que, en su boca, lo contenía todo en amor, juicio, memoria y propósito. Cuando Jesús pronunció mi nombre,
me di cuenta de que nunca, en toda mi vida, me había sentido tan visible. No mi lamaba, Señor, siervo, pecador, ni persona religiosa me llamaba por mi nombre. Y al mismo tiempo que sentía vergüenza, sentía un alivio absurdo al no ser ignorada. No era solo un número en una estadística de mortalidad, era alguien a quien se conocía desde el vientre materno. Cada detalle de mi historia, cada lágrima derramada en secreto, cada noche de insomnio por la culpa. Todo esto estaba ante él, no como un archivo frío, sino como algo que siempre había llevado consigo. Cuando dijo Daniel, sentí el peso de todas las veces que había usado mi tiempo de manera inútil. Me di cuenta de que ni un solo minuto que pasé lejos de él había quedado sin registrar en la eternidad. Pero también sentí que ningún grito silencioso de mi alma había sido ignorado. Era aterrador y al mismo tiempo profundamente reconfortante ser conocido de esta manera por Jesús mientras su voz resonaba en mi interior. La luz a mi alrededor pareció intensificarse aún más. No vi una figura distante en un trono inalcanzable. Él estaba cerca, era real, estaba presente. No era una visión borrosa, era una certeza interior de presencia que ninguna duda podía quebrantar. No necesitaba preguntar, ¿eres tú, Señor? Porque todo mi ser ya conocía la respuesta. La paz que provenía de él no era una sensación ligera, era un peso de gloria que me hacía temblar. Al mismo tiempo que quería correr hacia él, también quería esconderme. Sabía que si daba un paso más, nada de mí quedaría oculto, ni siquiera aquello que intentaba negar. Y fue entonces cuando comprendí lo que es el temor del Señor. No es el terror a un tirano, sino el miedo a herir a alguien que amas. Me di cuenta de que a menudo había vivido como si Jesús fuera solo un concepto en mi rutina. Sin embargo, allí estaba Él, vivo, atento, observando cada fragmento de lo que yo realmente era. Ya no había lugar para excusas, pero todo el mundo lo hace, podría ser peor. Él no comparó mi vida con la de los demás, comparó mi vida con su verdad. Y esta verdad me mostró cuán pequeño, limitado y pecador era, aunque yo pensara que estaba haciendo las cosas bien. Pero en lugar de aplastarme, esta toma de conciencia vino acompañada de una extraña oferta de misericordia. Era como si la luz dijera, lo sé todo, y aún así, vine a tu encuentro. Y darme cuenta de eso hizo que mi corazón, incluso sin latir, sintiera algo parecido a la esperanza. En aquel encuentro, descubrí que el juicio comienza mucho antes del trono final que imaginamos. Comienza en el momento en que la luz de Jesús toca las zonas que hemos mantenido en las sombras. Vi escenas que preferiría no volver a ver jamás, iluminadas, sin ningún filtro ni edición. Vi palabras que lancé como un cuchillo y luego fingí que solo eran una broma. Vi las promesas que le hice a Dios en tiempos de crisis. Promesas que olvidé tan pronto como pasó la tormenta. Vi las excusas que usaba para desobedecer, envueltas en hermosos discursos sobre la madurez. Y me di cuenta de que nada de esto había pasado desapercibido. Todo tenía peso en la balanza de la eternidad, no para destruirme automáticamente, sino para mostrar la verdad que tantas veces he intentado suprimir. Jesús no me mostraba todo eso como un acusador cruel que quiere aplastarme. Me mostró como un médico revela el diagnóstico real antes de ofrecer una cura. Comprendí entonces que la peor mentira no es la que contamos a los demás, sino la que nos contamos a nosotros mismos. Y seguí creyendo que estaba mejor espiritualmente de lo que realmente estaba. En presencia de Jesús, esa fantasía se hizo añicos como un cristal golpeado por una luz intensa. Ya no podía esconderme detrás de obras, cargos o una apariencia de santidad. Lo único que me quedaba era afrontar la pregunta que su presencia planteaba sin palabras. ¿Qué has hecho con mi amor? Y esa pregunta dolió más profundamente que cualquier recuerdo específico de mis pecados. En ese capítulo invisible entre la vida y la muerte, una cosa quedó más clara que nunca. La eternidad no comienza cuando entramos en algún cielo lejano. Comienza con nuestro encuentro con Él allí. En presencia de Jesús, comprendí que cada día, vivido sin conciencia de la eternidad, era un desperdicio. Las prioridades que antes me parecían urgentes, de repente se volvieron pequeñas y ridículas. Planes, peleas, vanidades, comparaciones, todo parecía polvo ante su mirada. Al mismo tiempo, los gestos sencillos de amor, perdón y obediencia han adquirido una enorme importancia. Pensé en cuántas veces el Espíritu Santo me dio un pequeño empujón y yo pulsé el botón de ignorar de mi alma. Cuántas oportunidades tuve para acercarme más,
y elegí la comodidad de una fe superficial. Ahora, sin vuelta atrás, comprendí que la verdadera pregunta nunca fue, ¿eres religioso? La verdadera pregunta siempre ha sido, ¿me conoces y me permitirás conocerte de verdad? En ese momento, me di cuenta de que mi historia no estaba en manos del azar, sino en sus manos. Y aquellas manos, que habían sido marcadas con clavos, ahora volvían a extenderse hacia mí, no para vencerme, sino para decidir qué se haría conmigo a partir de entonces. Me moría de ganas de ver que la escena terminaría con la pantalla congelada, pero me equivoqué. En presencia de Jesús, descubrí que el final de la vida es solo el comienzo de la verdad sobre quiénes somos. Y fue en ese momento cuando Él comenzó a mostrarme no solo mi condición, sino también el destino de muchos después de la muerte. Capítulo 3. El espejo de mi alma ante Jesús. Cuando Jesús pronunció mi nombre, algo dentro de mí que creía muerto, despertó repentinamente. No fue solo la conmoción de oír su voz, fue como si mi alma recordara de dónde venía. Sentí una mezcla de vergüenza y añoranza, como un hijo que ha estado lejos de casa durante años. Sabía que estaba de pie ante aquel que siempre me había visto, incluso cuando yo fingía no verlo. La luz a su alrededor parecía respirar al ritmo de aquella voz que lo atravesaba todo. Ya no tenía cuerpo, pero si hubiera tenido rodillas, habrían tocado el suelo en ese instante, porque allí comprendí que nadie puede erguirse por orgullo ante la santidad de Jesús. Al mismo tiempo, no fue un peso que me aplastó, sino un peso que me despertó. Era como si dijera sin palabras, ahora no hay máscara, ahora es entre tú y yo. Cada vez que jugaba con la fe, cada vez que usaba su nombre por costumbre, salía a la luz. No como una película hermosa, sino como escenas crudas, sin editar, sin banda sonora. La diferencia era que, esta vez, no podía cambiar de canal ni pulsar pausa. Estaba ligado a la verdad. Pero esa verdad provenía de las manos de alguien que murió por mí. Esto impidió que el miedo me paralizara, sino que por el contrario, me hizo tomarme las cosas muy en serio. Sabía que allí se decidiría algo, y que no había mejor defensor que el propio Jesús. Pero Él no estaba allí para negociar la verdad, sino para mostrármela en su totalidad ante mis propios ojos. Lo primero que me mostró no fue un lugar, sino en quién me había convertido por dentro. No cabía la pregunta de ¿por qué hiciste eso? Simplemente mostré quién era yo. He visto ocasiones en las que he levantado las manos en señal de adoración, mientras mi corazón estaba en otra parte. He visto palabras hermosas que usé para impresionar a la gente, pero nunca para conmover el corazón de Dios. He presenciado discusiones en las que quería ganar, incluso sabiendo que estaba equivocado, simplemente por orgullo. Ha habido ocasiones en que el Espíritu Santo me ha pedido que perdone, y he optado por guardar resentimiento. Cada escena venía cargada de una conciencia que evitaba afrontar aquí abajo. Fue como si todo autoengaño hubiera sido arrancado junto con el último compás. Ya no era posible decir no era tan grave, porque ya no tenía una dimensión humana. En su presencia, el pecado no se compara con los errores de los demás, sino con su santidad. Y cuando eso sucede, incluso lo que antes llamaba cosas pequeñas, se vuelve una carga. Al mismo tiempo, me di cuenta de que Él no apartó su rostro de mí, a pesar de que lo veía todo. En sus ojos invisibles no había desprecio, solo una tristeza llena de amor, como alguien que mira a un niño que eligió hacerse daño a sí mismo cuando podría haber sanado. Comprendí que cada no que le decía a Dios era un paso más en el camino que me alejaba de Él. Y ahora vi dónde habría terminado ese camino si la misericordia no me hubiera alcanzado. Una de las escenas que más me impactó fue cómo me mostró el tiempo que había desperdiciado. No se trataba solo de grandes pecados, sino de horas desperdiciadas en absoluta futilidad, desplazarme sin parar, discutir por tonterías, buscar la aprobación de gente que ni siquiera se acordaba de mí en mientras tanto. Discretas invitaciones celestiales se colaban en mi calendario como mensajes ignorados. Vi mensajes que me llamaban a rezar, y yo respondía, ya veré, pero nunca lo hacía. He visto ocasiones en las que alguien necesitaba una palabra de aliento, y yo he preferido la comodidad del silencio. Vi tantas pequeñas decisiones que, sumadas, revelaban un corazón distraído de la eternidad. Y junto a cada escena, era como si Jesús preguntara, ¿valía esto más que mi presencia? No oí acusaciones, a gritos, sentí preguntas silenciosas que me calaban hondo. Y la respuesta, en el fondo, siempre era la misma, y dolorosa, no valía la pena. Nada de lo que había elegido en lugar de Él
parecía importante bajo la luz que ahora me rodeaba. Lo que antes era justificable a los ojos de los demás, se volvió ridículamente frágil a los suyos. Me di cuenta de que nunca fui tan inteligente como creía al posponer decisiones espirituales. Simplemente era terco, y esa terquedad casi me persiguió hasta un punto sin retorno. Lo que antes solía llamar simplemente estoy cansado, era, a menudo, de hecho, resistencia a su llamado, y ahora, sin excusa alguna, vi el cansancio de mi alma que había elegido todo menos descansar en Jesús. En medio de este encuentro con la verdad, algo comenzó a cambiar en mi forma de ver a Jesús antes. Lo veía como alguien a quien necesitaba convencer para que tuviera misericordia de mí allí. Ante él, comprendí que el corazón dispuesto a perdonar siempre había sido suyo, no mío. Comprendí que él estuvo conmigo a lo largo de toda mi vida, incluso cuando lo ignoré. En cada liberación, en cada protección inexplicable, en cada noche no enloquecí. Era como si estuviera reuniendo las escenas y diciendo, estuve aquí, aquí y también aquí. No como acusadora, sino como alguien que demuestra que nunca fui abandonada, ni siquiera en mis peores días. Esto rompió algo en mi interior, porque me di cuenta de que había pecado contra el amor, no solo contra una ley. Cuando uno rompe las reglas, es fácil querer negociar, buscar resquicios legales y compararse con los demás. Pero cuando te das cuenta de que has pecado contra alguien que te amó hasta la cruz, ya no hay nada que discutir contigo. Lo único que quedaba por hacer era admitirlo. Desperdicié oportunidades que llegaron envueltas en gracia. Llamé coincidencia a lo que fue atención, y golpe de suerte a lo que fue intervención. Y ahora me encontraba allí, con toda esta historia, volviéndose sobre mí, como un espejo. Un espejo que mostraba no solo lo que yo había hecho, sino también lo que podría haber sido en él. Comprendí la diferencia entre la vida que elegí vivir y la vida que él había soñado para mí y esa diferencia dolía como una herida abierta, pero también encendió en mí el deseo de no desperdiciar nada más en cierto momento. El sentimiento de juicio comenzó a ceder ante algo aún más fuerte. No fue la condena definitiva, sino la constatación de que me enfrentaba a una decisión importante. Comprendí que, aunque había muerto, todavía me encontraba en un punto de decisión con Jesús. No se trata de una decisión tomada con palabras bonitas, sino de una rendición verdadera y sin reservas. Era como si, en silencio pero con claridad, me preguntara mi corazón, ¿de verdad me quieres? Esta pregunta penetró a través de todas las intenciones ocultas, miedos, apegos y excusas. Me di cuenta de que decir, si significaba renunciar al control de mi propia historia, significaba dejar que él se entrometiera en asuntos que yo protegía como si fueran intocables. Al mismo tiempo, comprendí que un no me dejaría atascado en el camino que yo mismo había cavado. Y ese camino, visto desde la perspectiva de la eternidad, conducía lejos de su presencia. Nunca antes había sentido el peso de la libertad como allí, al enfrentarme a la decisión más importante de todas. La libertad no consistía en hacer lo que yo quería, sino en desear finalmente aquello para lo que fui creado. Y fui creada para caminar con él, no solo para hablar de él ocasionalmente. En ese momento, la pregunta dejó de ser si tenía miedo al infierno y se convirtió en algo completamente distinto. La pregunta era, ¿realmente quería vivir para siempre con aquel que lo veía todo sobre mí y aún así me amaba? Y por primera vez, mi sí comenzó a ser más fuerte que todas las cadenas internas que me frenaban. Fue allí donde comprendí que lo que viene después de la muerte no es solo un lugar, sino un encuentro. Algunas personas se encontrarán con alguien a quien conocen bien, otras verán a un desconocido. La diferencia no radica en que Dios tenga favoritos, sino en cómo cada uno respondió a su llamado. Mientras Jesús me mostraba estas cosas, supe que no solo me estaba hablando a mí era como si, a través de mi experiencia, Él estuviera llamando a muchos otros por su nombre. Personas que están demasiado ocupadas para pensar en su alma, pero demasiado vacías para dormir en paz. Personas que se han acostumbrado a usar el nombre de Jesús sin haberse entregado jamás verdaderamente a Él. Personas que creen que aún tienen tiempo, sin saber lo cerca que están de su último latido. En ese lugar, deseé poder regresar y gritarle a todo el mundo, no esperen que la fila se enderece, no esperes a que el monitor deje de funcionar antes de tomarte a Dios en serio, porque no todos tendrán una segunda oportunidad. Comprendí que mi muerte era de hecho un mensaje de misericordia para otros seres vivos. Lo que veía y oía no era solo para mí,
sino para cualquiera que aún tuviera la opción de elegir. Jesús no me mostró todo eso para traumatizarme, sino para despertarme y enviarme adelante. Y fue en ese momento cuando Él comenzó a cambiar la situación, dejando de centrarse únicamente en mi pasado. Estaba a punto de mostrarme no solo el estado de mi alma, sino también realidades espirituales después de la muerte. Estas son realidades que explicarían por qué algunos entran en el descanso y otros en la separación eterna de Él. A la luz a mi alrededor se intensificó tanto que parecía atravesar cada recuerdo. Y fue entonces cuando Jesús comenzó a mostrarme algo, más allá de mi pasado. Comenzó a revelarme el estado de las almas inmediatamente después de abandonar el cuerpo. No era una visión distante ni simbólica, era como si viera la realidad desnuda, sin el filtro del tiempo, sin la distracción de la carne. Me hizo comprender que el primer segundo después de la muerte es el más auténtico de todos, porque allí nadie finge, nadie se disfraza, nadie negocia. El alma senté, con una claridad devastadora, hacia dónde se inclina, y lo que parecía confuso en la tierra, ahora era demasiado simple, o corre hacia la luz que conoce, o se esconde de ella. Comprendí que no hay término medio después de la muerte. Aquí en la tierra es posible vivir con tibieza, con un pie en Dios y el otro en el mundo con la idea dulce que necesito cambiar, pero todavía no. Pero cuando el cuerpo muere, el alma revela a qué maestro pertenece. Jesús me mostró que muchos pasan la vida repitiendo su nombre, pero nunca entregaron su corazón por completo. Y, ante su luz, estas personas sienten más vergüenza que seguridad, porque se dan cuenta de que vivieron como extraños para aquel a quien decían conocer. Al mismo tiempo, vi almas sencillas y humildes, a veces incluso con poca educación, pero que amaban verdaderamente a Jesús. Estas corrían hacia la luz como niños que corren a los brazos de su Padre. Lo más difícil fue ver la diferencia entre quienes realmente conocían a Jesús y quienes solo lo mencionaban. Me hizo sentir la sensación de un alma que intenta acercarse a la luz, pero que se da cuenta de que nunca ha tenido intimidad con ella. No es que Jesús la rechace, es el alma misma la que no puede soportar la verdad que la luz revela. La luz no acusa, solo revela, y cuando revela, quienes vivieron engañados se dan cuenta de que no tienen nada que ocultar. Sentí este impacto como si estuviera en mi piel espiritual. Era como si mi propio corazón gritara: te conocía de oídas, pero nunca te mostré todo mi ser. Y esto crea una distancia que no existe aquí en la vida, pero que se vuelve demasiado evidente en la otra vida. Jesús también me mostró algo que jamás he olvidado. El alma lleva consigo todo aquello que ha amado profundamente, no las posesiones, ni las apariencias, ni los títulos, sino los verdaderos afectos del corazón. El alma que ha amado el pecado, más que la presencia de Dios, lo siente como un peso, como una cadena, como algo que le impide correr hacia la luz. Y el alma que ha amado a Jesús encuentra, en su presencia, una familiaridad indescriptible, como si hubiera regresado al lugar del que nunca debió haberse marchado. Comprendí entonces que la gran pregunta de la eternidad no es ¿qué has hecho?, sino ¿qué has amado? La visión más impactante fue cuando me permitió sentir el estado de las almas que partieron sin permitirle jamás sanar sus heridas. No eran malas personas a los ojos del mundo. Muchas eran amables, educadas, cariñosas, pero nunca se rindieron al amor transformador. Las heridas que cargaron toda su vida permanecieron en ellas, porque, aquí en la tierra, siempre postergaron la sanación. Sentí ese dolor como si fuera mío, y comprendí que el mayor engaño de la humanidad no es rechazar abiertamente la fe, sino vivir lo suficiente como para acostumbrarse a la ausencia de Dios, sin darse cuenta. Y entonces, Jesús hizo algo que transformó por completo mi comprensión de la vida y la muerte. Puso ante mí la paz de las almas que lo eligieron con sinceridad. No una paz emocional, sino una paz que llenaba cada aspecto de la existencia. Era como respirar a Dios, como estar envuelto en un amor sin sombra, sin culpa, sin duda. Fue entonces cuando comprendí que el descanso eterno no es solo un lugar, sino un encuentro con aquel que siempre esperó. Y, ante ello, supe que nada en el mundo se compara con estar en su presencia. Lo que Jesús me mostró después fue tan intenso que aún hoy siento el peso de mis palabras al intentar describirlo. Me hizo comprender que el primer minuto después de la muerte es el momento más honesto
que un ser humano experimenta. Ya no hay fingimiento, ni excusas, ni tiempo para reconciliarse con nada. El alma despierta una realidad tan clara que todo lo que antes parecía ambiguo se vuelve absoluto. En ese primer minuto, no es Dios quien acusa, sino la verdad misma la que aparece, como si la conciencia finalmente se liberara de las ataduras impuestas por la carne. Sentí que no había forma de dar vueltas en círculos, ni forma de escapar de las decisiones que había ocultado. Tras el mañana lo cambiaré. Todo estaba ahí, claro, transparente, inevitable. Lo más impactante es que Jesús me mostró que el alma sabe, al instante, si se dirige hacia la luz o se aleja de ella. No hay sorpresa, ni confusión, ni duda. El alma reconoce su destino, porque empieza a ver lo que realmente amó durante su vida. La luz no fuerza, no empuja, no arrastra, simplemente revela. Y cuando revela, cada inclinación del corazón resuena con más fuerza que cualquier oración repetida sin entrega. Me di cuenta de que muchos pasan la vida diciendo que aman a Jesús, pero aman mucho más sus propios deseos, vicios, vanidades y justificaciones. Y cuando el cuerpo muere, el verdadero amor, o su ausencia, se vuelve imposible de ocultar. Jesús me hizo sentir lo que sucede cuando un alma se encuentra con esta luz por primera vez. Para quien ha vivido en comunión con Él, la luz es un alivio indescriptible, como si todos los dolores de la tierra se evaporaran con un solo toque. El alma corre hacia ella como un niño que regresa a los brazos de su padre tras mucho tiempo. Pero para el alma que ha vivido lejos de Dios, la misma luz causa vergüenza, aflicción, no como castigo, sino como incompatibilidad. Es como cuando alguien abre una ventana por la mañana y le arden los ojos porque estaba acostumbrado a la oscuridad, solo que multiplicada 1000 veces por 1000 en su interior. Fue entonces cuando comprendí que el infierno no comienza como castigo, sino como resultado de elegir las sombras cuando había luz disponible. Una de las cosas más impactantes que Jesús reveló es que nadie entra en la eternidad con las máscaras que usó en la tierra. El alma llega tal como es. No hay aplausos, ni fotos, ni perfiles, ni reputación. Solo existe la verdad, la que Dios siempre ha visto, y que, ahora, la persona finalmente ve. Sentí esto como una espada de honestidad que lo atravesaba todo. Amé, di cuenta de lo frágiles que eran mis excusas, de cuánto de mis discursos se basaban más en el ego que en la fe. Fue entonces cuando comprendí por qué Jesús me había mostrado tanto sobre mí mismo antes de mostrarme algo sobre la eternidad. Porque nadie puede conocer su destino final sin antes conocer su propia alma. En este capítulo del Apocalipsis, Jesús también me permitió experimentar algo que nunca comprendí en vida. La eternidad respeta profundamente las decisiones humanas. Jamás violó el libre albedrío de nadie. Incluso en la muerte, la luz no invade. Llama a no obliga. Invita a no toma. Sentí esta verdad tan poderosa que me di cuenta de cuántas veces fui injusto con Dios al responsabilizarlo de mis propias decisiones. La eternidad no se impone, se cosecha. Y cada segundo vivido aquí contribuye al fruto que se cosechará allá. Esta comprensión me impactó como un terremoto espiritual, porque me di cuenta de cuántas veces sembré lo que en realidad nunca quise cosechar. Y entonces, Jesús hizo algo que me transformó por completo. Me permitió vislumbrar el cálido abrazo de las almas que lo elegían. No era un lugar, era una atmósfera de amor absoluto. Era como si cada parte del alma encontrara por fin su lugar, su origen, su patria. Una paz tan profunda que me hizo comprender por qué la Biblia la llama descanso. Sentí que, a su lado, toda lucha, miedo, ansiedad y dolor dejaban de existir como si nunca hubieran pasado. Y fue allí, en ese contacto con la eternidad, donde comprendí por qué me había traído de vuelta, porque hay muchas personas vivas que están espiritualmente muertas, pero que aún tienen tiempo de elegir la luz antes de que llegue también para ellas el primer minuto de la eternidad. Cuando Jesús me llevó más allá de ese primer minuto de muerte, sentí como si me condujeran a una dimensión donde todo lo superficial deja de existir. Allí nada tenía una forma sólida como en la tierra, pero cada verdad era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Fue entonces cuando su presencia comenzó a mostrarme que la vida nunca se trató solo de existir, trabajar, conquistar y repetir rutinas. La vida siempre ha sido una preparación silenciosa, constante e invisible, que muchos ignoran
mientras respiran. Lo percibí como quien finalmente ve la estructura de una casa después de que las paredes se han derrumbado. Fue doloroso, pero a la vez liberador, porque finalmente cobró sentido. Lo primero que comprendí es que Dios nunca creó a nadie para vivir en piloto automático. Cada persona lleva dentro una misión espiritual que trasciende la profesión, la familia y la circunstancia. Esta misión no es un destino grandioso como muchos imaginan. A veces se trata simplemente de manifestar a Jesús en la vida diaria, en el silencio, en las relaciones, en las pequeñas decisiones. Jesús me mostró cuántas veces busqué un propósito en las grandes cosas, mientras ignoraba el verdadero propósito en las cosas sencillas. Dejó claro que su reino no se basa en el rendimiento, sino en la obediencia. El alma que comprende esto vive de forma diferente. El alma que no lo comprende persigue el viento, creyendo que construye un futuro, mientras pierde la eternidad. Entonces, Jesús me hizo sentir el profundo arrepentimiento de las almas que descubrieron demasiado tarde que vivían para lo que no importa. No eran malas personas, muchas eran trabajadoras, dedicadas, admiradas y respetadas, pero construyeron sus vidas sobre cosas que mueren con el cuerpo. Y cuando el alma despierta al otro lado, todo lo que ocupó su tiempo, energía y salud simplemente desaparece. Solo permanece lo que se hizo con amor y lo que se entregó a Dios en sentí. Ese dolor como si fuera mío, la sensación de haber valorado lo que nunca tuvo valor eterno. Y fue entonces cuando comprendí que la eternidad revela no solo quiénes somos, sino también que priorizamos sin darnos cuenta. Al mismo tiempo, Jesús me mostró la alegría indescriptible de las almas que vivían con un propósito verdadero. No eran perfectas, pero eran devotas. Eran personas que eligieron amar cuando era más fácil ignorar, que eligieron perdonar cuando era más cómodo guardar rencor, que eligieron servir incluso sin reconocimiento. Y lo más impresionante, muchas de ellas jamás imaginaron el impacto de sus decisiones. En el cielo, nada hecho con amor se pierde, a nada. Sentí esto como una ola de esperanza que inundó todo mi ser. Jesús me mostró personas que creían no haber marcado la diferencia, pero cuyas sencillas decisiones transformaron vidas. Nada de lo que Él hace pasa desapercibido. En ese momento, Jesús me permitió comprender algo que cambió por completo mi perspectiva de la vida terrenal. Me mostró que cada sufrimiento, cada lágrima, cada prueba tenía un peso eterno. No eran castigos, sino entrenamiento. Cada dolor moldeaba el alma, cada lucha profundizaba las raíces espirituales, cada demora enseñaba a depender de Dios, y cuando el alma comprende esto, ya no vive como víctima del mundo, sino como alguien que se prepara para la eternidad. Fue como si Jesús dijera sin palabras: nada en tu vida fue casualidad, te estaba formando para una gloria que aún no comprendes. Esta revelación dio sentido a los dolores que nunca pude explicar mientras vivía. Finalmente, Jesús me hizo comprender que hay dos tipos de vida: la que simplemente sucede y la que cumple un propósito. La primera se agota en la tierra. La segunda trasciende la eternidad. Y dejó claro que toda persona, sin excepción, aún tiene tiempo mientras respira. La muerte no tiene por qué ser la puerta a la desesperación. Puede ser la puerta a la confirmación de una vida vivida con Él, pero esa decisión se toma aquí, no después. La eternidad no transforma a nadie. Y, ante esta revelación, sentí algo que ya no podría ignorar. Al vivir sin propósito, es un desperdicio que duele para siempre, pero vivir con Jesús da sentido incluso a lo que más duele. Ahí comprendí que no nacimos para sobrevivir, nacimos para cumplir algo eterno. Después de mostrarme el propósito de la vida, Jesús hizo algo que jamás creí poder soportarme. Hizo comprender lo que le sucede a las almas que pasan su vida rechazando la luz. No eran personas que odiaran abiertamente a Dios, eran personas que simplemente eligieron vivir sin Él, personas que se decían a sí mismas, durante años: algún día cambiaré, mañana rezaré, cuando tenga tiempo, cuidaré de mi alma. Pero ese mañana nunca llegó. Y cuando el cuerpo muere y el tiempo se agota, el alma finalmente se da cuenta de lo que ha construido a lo largo de su existencia. Un mundo interior donde Dios nunca fue invitado. Sentí el peso de esto como una avalancha en mi interior, y mi corazón casi se quebró al comprender esta realidad. Lo primero que Jesús me hizo comprender es que la separación eterna no comienza con la muerte, sino en la vida. Un alma que pasa 70 u 80 años diciendo: ahora no quiero estar cerca de Dios, no se vuelve íntima
con él de repente en la otra vida. Lo sentí con claridad. La presencia de Jesús es tan real que las almas que nunca quisieron la luz no pueden soportarla. No porque Él la rechace, sino porque el alma la rechazó mientras aún respiraba. Es como alguien que vive toda su vida huyendo de la verdad y al verla por primera vez siente vergüenza, miedo, una profunda incomodidad. El alma se retrae porque no sabe cómo existir cerca de aquel que la conoce por completo. Entonces Jesús me mostró la sensación espiritual de quienes alcanzan la eternidad sin haber entregado su corazón. Es un vacío que ya no se puede llenar, un silencio que clama, una conciencia que por fin comprende que desperdició la única oportunidad que tuvo. Ya no hay distracciones, ni trabajo, ni pantallas, ni ruidos, solo la verdad. El alma se da cuenta de que todo aquello que usaba para acallar su propia conciencia ya no existe. Y esto crea un dolor que no viene de fuera, sino de dentro, como si el alma misma llorara por sí misma. Sentí esta desesperación en carne propia y comprendí por qué Jesús lloró por Jerusalén. Él conoce el destino de quienes rechazan su amor. La visión que más me impactó fue la sensación de que estas almas cargan con sus propias decisiones como cadenas. No son cadenas impuestas por Dios, sino cadenas construidas a lo largo de sus vidas. Cada resentimiento se convierte en una carga, cada excusa en un nudo, cada pecado arraigado en una prisión. Y cuando el alma se encuentra ante la luz, todo aquello que se negó a abandonar se convierte en la barrera que le impide acercarse. Sentí la profundidad de esto como un dolor espiritual abrumador. Era como si Jesús me dijera: intenté romper estas cadenas mientras estaban vivos, pero no quisieron soltarme. Al mismo tiempo, Jesús me mostró que nada de esto sucede sin que Él luche hasta el último segundo por el alma. Me hizo sentir como llama, insiste, completa, protege, intenta alcanzar. Como envía personas, señales, experiencias, mensajes, oportunidades para despertar el corazón, pero cuando el alma dice no una y otra vez, llega un momento en que el corazón mismo se vuelve incapaz de responder a la luz. Es el endurecimiento silencioso y gradual que muchos confunden con mi fe se ha enfriado, pero que en realidad es he dejado de escuchar. Y cuando el cuerpo muere, el alma despierta con esta sordera espiritual que la separa de aquel que siempre la ha amado. Finalmente, Jesús aclaró que la separación eterna no es venganza, sino la consecuencia de elegir vivir sin Él en Dios. No obliga a nadie a entrar al cielo, porque el cielo es su morada, y solo quienes desean su presencia pueden habitar allí. Sentí esta revelación como una espada suave y justa. Nadie será condenado por falta de amor de Dios, sino por haber ignorado ese amor. Y el dolor más profundo de la eternidad no es el fuego, sino la ausencia de la presencia de aquel a quien el alma rechazó durante toda su vida. En ese momento, comprendí que no hay castigo mayor que estar separado de la única fuente de amor que existe verdaderamente. Tras mostrarme el dolor de las almas que se desvían de la luz, Jesús me condujo a algo completamente distinto, algo tan bello y puro que me costaba mantenerme consciente en ese estado. Era como si quisiera equilibrar mi espíritu, mostrándome no solo las consecuencias de la lejanía, sino también la recompensa de la entrega. Y cuando me guió hacia esta nueva realidad, sentí como si cruzara un umbral donde el peso del dolor desaparecía y era reemplazado por una paz que no existe en la tierra. No era un lugar físico, sino una presencia tan viva que parecía abarcar el universo entero. Allí comprendí por qué la Biblia lo llama descanso eterno. Lo primero que sentí fue pertenencia. El alma que llega allí no se siente como una invitada, ni una visitante, ni una extraña, se siente como en casa. Es como si todo el vacío existencial de la vida desapareciera de repente y una sensación de plenitud inundara cada parte del ser. No había miedo, ni culpa, ni sombra del pasado, ni duda. Era como respirar luz, como si cada respiración fuera un abrazo del mismo Dios. Sentí que el sufrimiento no existía allí, no porque las heridas se ignoraran, sino porque todas habían sanado en su presencia. Allí nada faltaba, y comprendí que todo lo que buscamos en la tierra, paz, sentido, seguridad, era simplemente un eco de lo que allí existe plenamente. Jesús me mostró que este descanso no era para quienes vivieron sin pecado, sino para quienes vivieron arrepentidos. No era un lugar para los perfectos, sino para los perdonados. La luz que todo lo envolvía no traía vergüenza, sino que purificaba. Era como si cada recuerdo doloroso de la vida
fuera tocado por su presencia, y toda la tristeza se transformara en sabiduría. Ya no existía la sensación de no merezco estar aquí, porque la atención no se centraba en el mérito humano, sino en el amor que acogía el alma. Muchos de ellos jamás imaginaron ser dignos de tal gloria. Y Jesús lo dejó claro, a nadie estaba allí por merecerlo. Todos estaban allí porque habían dicho sí. A su amor, la sensación más profunda fue comprender que allí el tiempo no existe. No hay pasado, ni prisa, ni futuro amenazante. El alma no vive esperando el próximo problema, porque ya no existen. No vive intentando reparar sus errores, porque todo ya se ha transformado. Es como si el espíritu, por fin, respirara el aire para el que siempre fue creado. Jesús me mostró que este descanso no es un premio, sino un destino al que solo llegan quienes desean caminar con Él en la luz. Y en ese lugar, todo cobra sentido, en cada lágrima derramada en la vida, cada batalla librada, cada renuncia hecha por amor. Otra cosa que Jesús me hizo sentir es que, en ese lugar no existe la soledad. Aún sin ver rostros, percibí una comunión perfecta. No la comunión superficial de las relaciones terrenales, sino una unión de propósito, afecto y verdad. Era como si supiera que todas las almas allí compartían el mismo origen y el mismo destino a la presencia eterna de Dios. No había celos, competencia, vanidad, comparación, ni envidia. Cada ser era completo, tal como Dios lo creó. Esto me hizo comprender lo que realmente significa ser libre. Aquí en la tierra, llamamos libertad a hacer lo que queremos. Allí, la libertad es, finalmente, ser quien Dios soñó que fueras. Finalmente, Jesús me hizo comprender que este descanso no es solo para el futuro. Comienza aquí, cuando alguien entrega su corazón por completo. Un alma que decide caminar con Jesús experimenta una parte de esa eternidad incluso antes de morir. La paz que muchos buscan en los placeres, los logros y las distracciones está disponible ahora, pero solo es accesible para quienes eligen la luz cada día. Fue como oír a Jesús decir sin palabras: preparé este descanso para ustedes desde el principio, pero la puerta solo se abre para quienes desean mi presencia más que nada. Y en ese momento, comprendí que toda persona que aún respira tiene tiempo, pero nadie sabe cuánto. Después de mostrarme el descanso eterno, Jesús centró su atención directamente en mí, de una forma que sumió todo a mi alrededor en un silencio aún mayor. La luz se hizo más cercana, más personal, más intensa, no como la de alguien que quiere revelar pecados, sino como la de alguien a punto de encomendarme una misión importante. Sentí, en lo más profundo de mi ser, que todo lo que me mostraba tenía un propósito. No se trataba de un simple paseo por la eternidad, ni de curiosidad espiritual, ni de una experiencia cercana a la muerte. Era una vocación. Jesús estaba a punto de confiarme algo que marcaría mi vida para siempre. Y por primera vez desde que dejé este cuerpo, sentí que estaba a punto de devolverme, pero no del mismo modo en que llegué allí. Lo primero que Jesús me hizo comprender es que nadie regresa de una experiencia así sin ser transformado. Él no desperdicia el dolor, ni el miedo, ni la muerte. Cada encuentro con Él conlleva una misión, y yo fui simplemente otro instrumento que Él eligió para llegar a otros. Esto no me hizo sentir especial, al contrario, me hizo sentir responsable. Comprendí que mi vida ya no me pertenecía, ahora estaba ligada a su voz. Era como si me dijera: te mostré lo que te mostré porque hay muchos que necesitan oírlo, y tú serás mi voz para ellos. La magnitud de esta responsabilidad pesaba sobre mi espíritu como una armadura que nunca antes había usado, pero que me quedaba perfecta. Entonces Jesús me mostró rostros, no de personas concretas, sino de multitudes. Personas sumidas en una desesperación silenciosa, en crisis ocultas, sufriendo sin que nadie las viera. Personas que parecían fuertes por fuera, pero que por dentro estaban a punto de rendirse. Personas que decían conocer a Dios, pero que nunca lo habían experimentado de verdad. Personas que sonreían en las fotos y lloraban en la almohada. Me hizo sentir el clamor de esas almas, como si todas gritaran al unísono, pidiendo ayuda, consuelo, la verdad. Y fue en ese momento cuando comprendí que mi experiencia no se trataba de mis ainodielos. Jesús me enviaba de regreso para ser una respuesta para personas a las que quizá nunca conozca personalmente, pero a las que ama profundamente. La parte más impactante de ese capítulo fue cuando Jesús me hizo comprender que la misión de quien regresa de la muerte
no es relatar la experiencia en sí, sino transmitir el arrepentimiento, la urgencia, la verdad y la misericordia que Él reveló. Dejó claro que los testimonios no son historias para asustar, ni para impresionar, ni para crear fama. Son invitaciones para que otros despierten mientras aún hay tiempo. Sentí esto en mi interior como una llama ardiendo en mi interior. Fue como si hubiera escrito una frase en mi alma: vuelve y prepara a los que aún no me han encontrado. Y esa frase resuena en mí hasta el día de hoy, cada vez que recuerdo ese momento. Después de eso, Jesús me encomendó una gran responsabilidad espiritual. Me mostró que las palabras son semillas y que los testimonios pueden tanto salvar como endurecer los corazones, según la actitud con que se compartan. Por lo tanto, me hizo prometer, sin palabras, sino con el entendimiento, que no idealizaría la muerte, que no crearía fantasías, que no alimentaría vanas curiosidades. Mi misión era mostrar su amor, la urgencia de la salvación y la verdad sobre la eternidad. Me hizo comprender que cada persona que escuchara mi testimonio tendría la oportunidad de cambiar su destino, y que no podía tratar esto como algo trivial. Era sagrado, era serio. Y finalmente, Jesús se me acercó de una manera que pareció abarcar toda mi existencia, y, sin que dijera una palabra, sentí en mi interior la orden más clara de mi vida: regresa. No era una sugerencia, ni una invitación amable, era una misión. Me enviaba de vuelta al mundo, a mi familia, a personas que aún conocería, y también a muchas a las que jamás vería en persona. Sentí que cada latido de mi corazón a partir de ese momento ya no sería mío, sino suyo. Regresaría para vivir no para mí, sino para aquel que me devolvió la vida. Y allí, ante su luz, comprendí que el testimonio no era el final de mi historia, era el comienzo de mi misión. Cuando Jesús pronunció la orden silenciosa que resonó en mi espíritu: regresa. Algo cambió en el plano espiritual de forma tan repentina que apenas pude comprenderlo. La luz que antes me envolvía comenzó a desvanecerse, no como quien abandona, sino como quien devuelve algo que aún no está listo para quedarse. Fue la sensación más agridulce que jamás haya experimentado, aunque deseaba permanecer en esa presencia. Sabía que algo me esperaba en el mundo de los vivos. La eternidad pareció alejarse lentamente, como una puerta que se cierra suavemente tras alguien que te ama. Sentí que me arrastraban de vuelta a un espacio demasiado estrecho comparado con lo que acababa de presenciar. El primer impacto fue darme cuenta de que estaba descendiendo, no físicamente, sino espiritualmente. Era como ser arrastrado de vuelta a un cuerpo pequeño, pesado y limitado, después de haber estado en un lugar donde me sentía pleno, ligero y despierto. La sensación era sofocante. Sentí la gravedad del peso de la carne, la fragilidad de la sangre, los huesos, el aire entrando y saliendo como algo mecánico, y por un momento mi espíritu se resistió, no por rebeldía, sino porque regresar se sentía como una forma de prisión tras haber experimentado la libertad absoluta. Pero el mandato de Jesús conllevaba algo mayor que mi voluntad tenía un propósito, y fue esta conciencia la que me impidió desesperar. El segundo impacto fue sentir dolor. No el dolor que me mató, sino el dolor de regresar a un cuerpo herido que había sufrido, presionado por sus propias limitaciones humanas. Era como si hubiera emergido de un océano limpio y luminoso, y ahora tuviera que volver a caber en una taza pequeña y agrietada. Mi cuerpo me recibió como si fuera algo extraño, como si no estuviera preparado para tener mi alma allí de nuevo. Sentí agujas, sentí peso, sentí confusión. Pero la verdad es que estas sensaciones, que antes me aterraban, ahora parecían insignificantes comparadas con lo que había visto. El dolor ya no me definía, el dolor ya no me dominaba. Entonces comencé a oír voces. No eran tan fuertes como antes, porque mi espíritu aún estaba más despierto que mi cuerpo. Oía gente que me llamaba por mi nombre, médicos que intentaban comprender lo que sucedía, máquinas que volvían a registrar mis signos vitales. Pero todo parecía distante, como si aún estuviera entre dos mundos. Mi cuerpo respondía lentamente, mi espíritu estaba plenamente activo, y podía sentir la presencia de Dios a mi alrededor, incluso al recuperar la conciencia humana. Era como si Él se asegurara de que no olvidara que no regresaba solo, que lo que había visto no era un sueño, sino una misión. Cuando por fin abrí los ojos, todo parecía distinto. El techo del hospital, las luces, el rostro asustado de la enfermera.
Nada tenía el mismo significado. Era como si viera el mundo por primera vez, pero con la madurez de quien ha visto lo que viene después. Mi primer instinto no fue pensar en mí, sino en la gente que se había perdido, en las almas que había visto clamar, en las vidas que Dios quería alcanzar a través de lo que yo había vivido. Lloré no por dolor físico, sino por la responsabilidad espiritual que sabía que llevaría conmigo desde ese día en adelante. Mi vida había recuperado su propósito, y la deuda del amor de Dios me conmovía profundamente. Lo más impactante de mi regreso fue darme cuenta de que nada en el mundo había cambiado, pero yo había cambiado por completo. La gente seguía con sus rutinas, el hospital seguía siendo la misma estructura fría y brillante, las máquinas funcionaban como siempre. Pero dentro de mí ardía una llama que antes no existía, una claridad, una urgencia. Sabía que Dios no me había devuelto la vida para que siguiera viviendo como antes. Sabía que no podía desaprovechar una segunda oportunidad. Y allí, aún conectada a cables, monitores y miradas confusas, tomé la decisión más importante de mi vida: usaría cada aliento futuro para su propósito, ya no para el mío. Al despertar completamente en mi cuerpo, aún mareada, aún débil, aún postrada en la cama, sentí que Jesús me hablaba de una manera que no llegaba por mis oídos, sino a través de mi espíritu. Era como si sus palabras estuvieran grabadas en mí con una precisión imposible de reproducir con voz humana. Y lo primero que me dejó claro fue: no te quedes con nada de lo que te he mostrado. Comprendí, en ese momento, que mi experiencia no era un privilegio, sino una carga sagrada. Una carga que conllevaba una responsabilidad eterna. No había sido llevada a ver la eternidad como una observadora, sino como una mensajera. Y los mensajeros no se guardan el mensaje, para sí mismos lo transmiten. Fue en ese momento cuando Jesús me mostró cuán distraídos estamos los seres humanos. Me hizo sentir la prisa de la vida moderna, el ruido que llena el corazón, las pequeñas preocupaciones que se convierten en gigantes, mientras que las cosas eternas se dejan de lado como si fueran meros detalles. Me mostró a personas persiguiendo trabajo, dinero, metas, estatus, reconocimiento, mientras descuidan la pregunta que lo define todo: ¿cómo está tu alma? La mayoría no tiene el valor de mirar en su interior. La mayoría teme la verdad. Y Jesús me hizo comprender que muchos que siguen diciendo: algún día me reconciliaré con Dios, nunca se dan cuenta de que ese algún día nunca llega. La vida pasa demasiado rápido, la muerte llega silenciosamente para muchos, y la eternidad no espera a nadie. Jesús también me mostró que existe un gran engaño extendido por todo el mundo, a la idea de que basta con ser una buena persona. Me permitió sentir la desesperación de las almas que confiaban en su propia bondad humana, pero que jamás le entregaron su corazón. Las buenas obras sin arrepentimiento son mera moralidad. La vida religiosa sin entrega es solo costumbre, y Jesús me lo mostró con tanta claridad que lo comprendí. A nadie entra en la eternidad por su propia justicia. Solo hay un camino, un nombre, una puerta, y esa puerta es el Han, no la religión sobre él, no la tradición que habla de él, sino él, vivo, real, presente, que llama a cada persona por su nombre incluso cuando nadie más escucha. En ese estado entre lo espiritual y lo físico, Jesús me hizo sentir su amor por quienes viven lejos de él, no por malicia, sino por falta de comprensión. Personas que nunca han sido discipuladas, personas heridas por la religión, personas que creen que Dios no las quiere, personas que cargan con vergüenza, miedo y trauma y piensan que no merecen el amor de Cristo. Y Jesús me mostró que, para estas personas, cada testimonio, cada palabra, cada video como este, puede ser un puente entre el dolor y la sanación, entre el pasado y el futuro, entre la culpa y el perdón. Y me dejó claro que mi misión era construir esos puentes, no puentes de elocuencia, sino puentes de verdad. Lo más impactante de todo lo que me mostró es que aún hay tiempo. Mientras haya aliento en los pulmones, hay gracia. Mientras haya latido, hay esperanza. Jesús me hizo sentir que el Mayo Ere milagro no es alguien que regresa de la muerte, sino alguien que regresa a Dios en vida. Un milagro es la conversión. Un milagro es el arrepentimiento. Un milagro es un cambio de vida. Un milagro es abandonar el pecado. Un milagro es un corazón endurecido que se quiebra ante la luz de Cristo. Y me hizo comprender que cada persona que escuchara mi historia tendría ante sí la misma opción que yo tuve ante él, en continuar por el mismo camino o rendirse por completo. Al final,
Jesús me hizo comprender su mensaje final para mí y para ti. Díganles que estoy más cerca de lo que imaginan. Díganles que la muerte no es el final. Díganles que el tiempo pasa. Díganles que sigo llamándolos. Díganles que quiero salvarlos. Estas palabras ardieron en mi interior como fuego vivo, y regresé a esta vida con la absoluta certeza de que cada respiro que doy forma parte de esta misión. Ya no soy el mismo hombre que murió en esa cama. Y si has llegado hasta aquí, no tienes por qué terminar esta lectura de la misma manera que la empezaste. Jesús te está llamando, está tocando tu corazón ahora, quiere prepararte para el día en que todos veremos lo que yo vi. Y mucho más si este mensaje te ha conmovido, no lo ignores. No pospongas lo que Dios te está diciendo ahora. Acabas de escuchar lo que yo vi cuando mi vida terminó, y aún tienes tiempo. Si Jesús te llama, responde. Cuéntanos en los comentarios, Señor, prepara mi alma. Esto no es solo una frase, es un paso espiritual, un acto público de fe, una declaración ante el cielo. Si este video te ha impactado, corto esto, ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que necesitan escucharlo. Compártelo con alguien a quien amas. Quizás esta persona esté al límite y tú no lo sepas. Suscríbete al canal, porque aún tengo mucho que contarte sobre lo que Jesús me mostró y sobre cómo preparar tu corazón para la eternidad. No has llegado aquí por casualidad. Jesús te está llamando. Y lo más importante no es que hayan escuchado mi testimonio, para que podáis experimentar su milagro. Soy la prueba viviente de que Dios todavía da segundas oportunidades. Y mientras respires, el tuyo también estará disponible.